pasar 120 BX al lado izquierdo para poder despejar la BX. Nos quedaría entonces 45 BX menos 120 BX es igual a menos 360. Restando 45 menos 120 nos da menos 75 BX igual a menos 360. Y despejando BX nos queda que es igual a menos 360 entre menos 75. Esto nos da un resultado de menos entre menos da más. BX igual a 4,8 voltios. Observen que el BX nos dio positivo. ¿Qué significa esto? Que la polaridad que está dando el problema está correcta, que lo que está contrario es la corriente. Recuerden la suposición que hicimos acá. Nosotros supusimos que la corriente iba a ser en sentido horario. Después remediamos el asunto colocando el menos en el divisor de voltaje para BX para que se cumpliera el convenio de signo. Pero ahora al calcular el BX observamos que nos dio positivo. Con la polaridad que se está marcando significa que la que está contraria es la corriente. Vamos a determinar ahora esa corriente aplicando la ley de Ohm. Recuerden que la corriente de todos los elementos es la misma y que nos piden la potencia absorbida en cada elemento, por tanto necesitamos la corriente en los elementos. Entonces vamos a calcular esa corriente aplicando la ley de Ohm. Y va a ser igual a, ahora bien, tenemos que hacer la misma operación que hicimos cuando aplicamos el divisor de voltaje. Este voltaje está correcto, está en la polaridad adecuada, la que está incorrecta es la corriente debería entrar por el positivo, así que niego este sentido que estoy asumiendo acá. Digo que es menos el valor del voltaje BX sobre el valor de la resistencia, que es 30 ohms. Esto nos daría el resultado de menos BX, que dio 4,8 voltios, entre el valor de la resistencia, que es 30. Esto nos da el resultado de menos 0,16 amperes. Ya tenemos entonces la corriente en el resistor de 30 ohmios, que es exactamente la misma corriente en el resto de los elementos. Podemos entonces calcular las potencias en cada uno de esos elementos. Nos piden que es la potencia absorbida. Recuerden que dependiendo de cómo la pidan, así la tenemos que contestar. Entonces, bien, comencemos con el resistor de 30 ohmios. La potencia en el resistor de 30 será igual. Recuerden que siempre debemos colocar el signo por donde entre la corriente en el esquema o en el dibujo, cómo colocamos esas corrientes, ¿ok? En este caso, la corriente está entrando por el negativo del voltaje. Hay que colocarlo. Vamos a aplicar la fórmula universal de potencia, voltaje por corriente. Esto sería BX por la corriente I. Esto nos va a dar que BX será igual a 4,8 como calculamos, pero la corriente I nos dio menos 0,16. Hay que colocarla con todo y el signo que haya dado. Pero observen, menos por menos da más. Esto nos da, vamos a calcularlo rápidamente, esto es 4,8, no 48. 4,8 por 0,16 nos da que la potencia absorbida por el resistor de 30 ohmios es 0,768. 0,768 vatios. Observen que nos dio positivo y nos tenía que haber dado positivo porque un resistor jamás puede entregar. Siempre que calculemos la potencia en el resistor, el resultado final, así las corrientes sean positiva o negativa, pero al multiplicar esos signos, nos tiene que dar el resultado final del signo positivo, porque los resistores siempre absorben potencia. Vamos a contestar la pregunta como nos las pidieron, la potencia absorbida. Recuerden que el signo más significa absorbido, así que lo quito de acá
y lo coloco como subíndice para poder contestar la pregunta tal como se hizo. Potencia en 30 ohmios absorbida es igual a 0,768 vatios. Ya entonces tenemos la potencia en el resistor de 30 ohmios. Vamos ahora a calcular la potencia en la fuente de 12 voltios. Potencia en la fuente de 12 voltios será igual. Siempre se coloca el signo por donde entre la corriente, entra por el negativo. Esto sería igual a el voltaje en la fuente de 12 voltios por la corriente I, pero la corriente I es menos 0,16. Observen que nos da menos por menos da más. ¿Qué significa que nos haya dado el signo final de la potencia positivo? Que esta fuente no está entregando como lo supusimos inicialmente, sino que está absorbiendo. Es lógico, porque la corriente nos dio negativa, significa que va en sentido antihorario y esta fuente absorbe. Por lo que esta fuente obligatoriamente debería entregar el signo negativo, el signo definitivo de esta fuente debería ser negativo. Vamos a hacer esta operación. 12 por 0,16 es igual a 1,92. Entonces esa fuente de 12 voltios absorbe 1,92 vatios. Vamos a contestar la pregunta como se hizo. La potencia en la fuente de 12 voltios, como nos dio positivo, es absorbida, y así no las preguntas, igual a 1,92 vatios. Bien, vamos a calcular también la potencia en el resistor de 8 ohmios rápidamente. Potencia en el resistor de 8 ohmios será igual a, siempre en un resistor debe entrar por el positivo. Vamos a suponer que el voltaje esté en esta polaridad. Bien, si el voltaje está en esa polaridad, tanto el voltaje como la corriente van a ser negativos ambos. Vamos a aplicar I cuadrado por R. Debería está entrando por el positivo. Sería la corriente al cuadrado, pero la corriente es igual a menos 0,16 al cuadrado por el valor de la resistencia, que es 8. Observen que el signo va a quedar a la final positivo, como debería ser. Sería entonces 0,16 al cuadrado por el valor de la resistencia, que es 8, nos daría entonces 0,2048, 0,2048. A colocarlo acá, 0,2048 vatios. Y la contestamos como se pide. Como esto dio finalmente absorbida, como debió hacer, entonces colocamos acá absorbida igual a 0,2048 vatios. Vamos con el resistor de 7 ohmios. En el resistor de 7 ohmios la potencia en 7 ohmios sería igual a, la corriente debe entrar por el positivo, pero si esta corriente es negativa, al final este voltaje también va a ser negativo y nos va a dar el resultado positivo. Pero para evitar esos problemas de que hay que buscar este voltaje, entonces vamos a trabajar con la expresión de la potencia para los resistores I cuadrado por R. Entonces debería entrar por el positivo, la corriente 0,16 negativo al cuadrado por el valor de la resistencia, que es 7. Esto nos da el resultado final de más, como debe ser, 0,16 al cuadrado por 7, nos da el resultado de 0,1782 vatios. 0,1782 vatios. Contestamos la pregunta como se pide y decimos que la potencia en 7 ohmios absorbida, quito el signo más y coloco absorbido, es igual
a 0,1782 vatios. Bien, finalmente vamos a borrar esta parte de la pizarra para calcular la potencia en la fuente dependiente, siguiendo exactamente el mismo procedimiento. Entonces, la potencia en esta fuente, vamos a ver que la corriente está entrando por el positivo, potencia en la fuente 4Bx va a ser igual a corriente entrando por el positivo, coloco el signo, el voltaje de la fuente, que no es más que 4 veces Bx, por la corriente de la fuente, que es I. Vamos a sustituir. Tenemos entonces que esto es más 4 por Bx, pero Bx nos dio 4,8 por el valor de la corriente que nos dio negativo. Esto es lógico, menos 0,16. ¿Por qué? Porque al final la potencia en esta fuente tiene que quedar negativa, porque esta fuente obligatoriamente debe entregar, porque esta está absorbiendo. En un circuito no puede ocurrir que todas las fuentes que integren el circuito estén absorbiendo, alguna debe entregar. Entonces, esto ocurrió perfectamente acá. Decimos que la potencia en la fuente 4 veces Bx va a ser igual a más por menos da menos. Vamos rápidamente a sacar esta cuenta. 4 por 4.8 por 0.16 es igual a 3,072. 3,072 vatios. Observen que tenemos que dar la respuesta como se pidió. En este caso, esta potencia, según el signo, es entregada. O sea, decimos que la potencia en 4Bx va a ser entregada y elimino el signo. Esto es 3,072 vatios. Al colocar entregado ya no se tiene que colocar el signo negativo, pero nos están pidiendo es la potencia absorbida. ¿Cómo remedio esto? Pues negando este subíndice. ¿Cómo se niega? Colocando un signo menos delante, como hemos explicado anteriormente. Vamos a borrar acá para hacerle espacio a esta potencia. Y porque también vamos a verificar el teorema de Telegen o balance de potencia. Recuerden que la sumatoria de las potencias entregadas en el circuito debe ser igual a la sumatoria de las potencias absorbidas. O lo que es lo mismo, si sumamos las potencias entregadas con las absorbidas, el resultado debe ser 0. Un resultado neto igual a 0. Entonces, bien, recuerden que el teorema de Telegen surge a partir de la aplicación de las leyes básicas de los circuitos, pero específicamente la ley de voltajes y la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a contestar la pregunta como se pide. Decimos entonces que la potencia absorbida, vamos a colocar primero 4Bx para indicar dónde, pero absorbida es la negación de la potencia entregada, es menos 3,072 vatios. Este menos está negando que es absorbida. Si hubiese sido más, entonces efectivamente la potencia es absorbida, pero como es menos, está negando que es absorbida, significa que es entregada. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos todas las potencias entregadas, que solamente es la de la fuente de 4Bx, como lo pudimos demostrar acá, y sumamos todas las potencias absorbidas para verificar el teorema de Telegen. Vamos a verificar esto. ¿Quiénes absorben? Absorben la fuente, los resistores de 30, 8 y 7 y la fuente de 12. Vamos a sumar rápidamente esta sumatoria de las potencias absorbidas. Es igual a la de 30 ohmios, el resistor de 30 ohmios, que es 0,768, más la de 12 voltios, que es una fuente que absorbe también, que es 1,92,
más el resistor de 8 ohmios, que es 0,2048, más el resistor de 7 ohmios, que es 0, o la potencia en ese resistor, que es 0,1782. Vamos a sumar rápidamente estas potencias y debería dar obligatoriamente la potencia entregada por la fuente de 4 Bx, que es igual a 3,072. Vamos a verificar eso rápidamente. 0,768 más 1,92 vatios más 0,2048 más 0,1782. Bien, hay un error acá, rápidamente vamos a verificarlo. 0,768 más 1,92 más 0,2048 más 0,1782. Y el resultado efectivamente es 3,071 nos dio, pero recuerden que hubo redondeos de decimales durante todo el proceso, así que es aproximadamente igual a 3,072 vatios. La potencia o la sumatoria de las potencias entregadas es igual a la sumatoria de las potencias absorbidas, por lo que se cumple el balance de potencias o el teorema de Telegen. Bien, observen que estas dos potencias fueron exactamente las mismas potencias.